Bueno, pues vamos a seguir nuestro estudio de Mateo capítulo 24. Esta es la segunda parte. En la primera parte vimos las tres preguntas que le hacen los discípulos a Jesús y de repente se desencadena uno de los discursos más preciosos y más largos y más significativos de tiempos finales. Mucha gente ha de pensar por qué no predico acerca del Salmo 23, del Salmo 91, de salmos de consuelo. Bueno, todo es palabra de Dios, Mateo capítulo 24 también. Mucha gente dice, es que me asustas con esto que estás diciendo. Estás viendo la pandemia en que estamos viviendo, la crisis psicológica y toda la amenaza de muerte a nuestras familias y a nosotros mismos mundial, ¿sí? O sea, mundialmente hay una crisis, una psicosis y es normal, o sea, es totalmente normal. Pero Mateo 24 sí dice que vienen cosas fuertes. Esto del coronavirus es algo que está profetizado porque me habla de que van a venir plagas y esta es una plaga. Está fuera de nuestro control totalmente. Por más avances tecnológicos que tenga Europa y Estados Unidos y China, lo rebasa esta pandemia y nos ha rebasado a todo el mundo por más armamento, por más sabiduría que tengan sus científicos, nadie ha podido frenar esto. Y realmente somos muy vulnerables. Dios tiene el absoluto control. Y bueno, Mateo 24 me habla también de un consuelo, de que un día en las nubes va a venir el Señor y todo ojo le va a ver. Y va a venir y va a establecer un reino sobre la tierra. Entonces trae palabras de mucho consuelo que en medio de tanta plaga, pestes, terremotos, hambres, maldad del hombre, el Señor viene y establece un reino de rectitud y paz. Entonces vale la pena estudiar Mateo capítulo 24. No se asusten, no es el propósito asustar a la gente, sino que tengamos fe en el Señor y ver cómo Él tiene el control del futuro y tiene un absoluto control. No es de que de repente, ya estalló el coronavirus y se le salió de las manos a Dios y Dios dijo, híjoles, ya se me salió de las manos, ya hay toda una pandemia en la tierra, a ver qué voy a hacer. No, Dios tiene el control absoluto y Él permite que haya vacuna, permite que no la haya también. Dios tiene un control absoluto y en medio de todo eso lo único que podemos hacer es rendir nuestro corazón a Dios y decirle, Dios, tú tienes el control y si tú quieres que yo parta, que yo me vaya, quiero estar bien contigo. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. En el versículo 6, nos quedamos en el versículo 5, ahora empezamos con el versículo 6 y es el segundo dolor de parto. El primer dolor de parto, recuerden que fue los falsos cristos y ahí vimos un poco de las falsas doctrinas que abundan el día de hoy. Y el segundo dolor de parto son guerras internacionales. Mateo 24:6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. El segundo dolor de parto, anunciando que el regreso de Cristo está próximo a la tierra, son guerras. Y no nada más guerras, sino rumores de guerras. Es un tiempo de conflicto. Guerras siempre han existido desde el tiempo de los cavernícolas. Estaba viendo hace poco un documental que en un río en Europa, parece que en Inglaterra, encontraron vestigios de una guerra muy primitiva, muchas lanzas y este tipo de instrumentos de guerra muy antiguos. Y wow, o sea, desde ese tiempo había guerras a través de toda la historia de la raza humana, ha habido guerra. Entonces dice aquí que oiréis de guerras, pero guerras siempre ha habido. Aquí lo que se refiere es que va a haber un tiempo en que se va a intensificar ese conflicto de tal manera que no nada más vamos a escuchar, ya estalló la guerra acá, ya estalló ahora también la guerra acá al mismo tiempo, hay guerra en varios lados, sino que va a haber también rumores de guerra. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Y esos rumores de guerras, dice el Señor, que puede turbarnos. Puede hacer que nuestro corazón esté amedrentado, que tengamos miedo, que desfallezcamos. Pero Él dice, mirad que no os turbéis. O sea, si tú escuchas que
México puede estar en guerra y que en cualquier momento vienen y nos atacan, es obvio y lógico que te vas a turbar, o sea, va a haber miedo, ni modo que no seamos seres humanos. Ay, va a caer una bomba y nos va a caer y está la familia y cae la bomba y nos mata, o sea, es obvio, ¿no? Va a llegar un tiempo en que va a haber un conflicto, una serie de conflictos muy constantes y muy grandes. Sabemos que ha habido muchas guerras, desde todos los imperios que ha habido, el medo-persa, el griego, el romano, el imperio de Babilonia, y todas las guerras que ha habido, aún internas, ¿no? Tenemos independencias en varios países, aquí la Revolución Mexicana, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, etcétera, 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 la Guerra del Golfo. Bueno, ha habido un sinnúmero de guerras, pero antes de que venga Cristo, una de las señales de dolores de parto de que Cristo ya está a las puertas es que se va a rumorar de guerras y va a haber guerras también. Conflictos constantes, inminentes, la tensión de la Guerra Fría, que en cualquier momento puede desembocar en un conflicto armado. Aquí cuando dice que se levantará nación contra nación, hay muchos, bueno, yo he escuchado gente cristiana que dice, es que cuando dice que se levanta nación contra nación y reino contra reino, se refiere a que nación contra nación son las naciones de la tierra, y reino contra reino es el reino de Dios y el reino de las tinieblas, en lo que hay una lucha dentro de esta esfera natural, hay una lucha en la esfera espiritual, por eso dice que se levanta reino contra reino. Suena bien padre esa definición, pero es nada bíblica, no tiene nada que ver con la Biblia. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que escuchamos referente a la doctrina de Dios, siempre. Siempre, siempre debe tener una interpretación correcta y no dejarnos llevar por todas las fábulas. Es como en lo del coronavirus. Hay miles de informaciones que por el WhatsApp están rondando, que si esto quita el coronavirus, que si te pones sal para que cambie el pH y se haga alcalina tu boca, que si tomas este medicamento, que si no, que mejor no lo tomas porque te va a hacer daño, que científicos de acá ya descubrieron, pero no dicen qué nombres de científicos, y acá científicos de Rusia, científicos de Estados Unidos y científicos de China ya dijeron que, pero nada más es así, pero no da ninguna fuente científica, ¿no? Todo lo que escuchemos debe tener bases y no debemos creerlo. Y cuando se refiere a la Biblia, son situaciones espirituales que tienen que ver con nuestra alma. Entonces debe haber unas bases, no podemos creer cualquier mono que se levante y diga, va a pasar esto porque agarra un versículo de la Biblia y lo saca fuera de contexto. Necesitamos ser inteligentes y poder tener una interpretación correcta a través del contexto bíblico y a través de una hermenéutica sana. Entonces aquí cuando muchos dicen que nación se refiere a países y que reino significa situaciones espirituales, conflicto entre el diablo y Dios, conflicto entre los demonios y los ángeles, realmente no hay un cómo demostrar eso porque el texto no está diciendo eso. El texto habla que se va a levantar nación contra nación, y la palabra nación es la palabra griega esnos, que además de traducirse como nación, también se puede traducir como raza. Entonces habla que va a haber un conflicto de la raza, ¿sí? Anglosajones contra africanos, contra asiáticos, contra mexicanos, etcétera, ¿no? O sea, de raza contra raza, o sea, va a haber un conflicto alrededor del mundo, muy fuerte, va a haber muchos conflictos. Y la palabra reino es la palabra griega basileia, que tiene que ver en el griego con un rey o con una realeza. Por lo tanto, puede referirse a un conflicto bélico que involucra países democráticos y países donde hay dictadores, donde hay reinos. Eso todavía es más lógico que podamos interpretarlo de esa manera por el significado de las palabras. Entonces, esto me habla que no nada más en países democráticos, sino en países que tienen dictadores, va a haber un conflicto y va a haber un rumor de guerra. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? Sí viene esto, sí es malo, sí es terrible, pero no te turbes.
Señor, pero ¿cómo no me voy a turbar si ahorita con el coronavirus estoy todo turbado? No te turbes. O sea, se va a levantar nación contra nación y se va a levantar reino contra reino, pero tú conserva la fe en mí. No te turbes, no desfallezca tu corazón. Y en Isaías capítulo 26, versículo 3, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, en medio del conflicto, la guerra, pandemias, hambres, crisis psicológica, en medio de todo esto, tú guardarás en completa paz. O sea, Dios guarda al justo en completa paz. Pero hay guerra, estoy en medio de la guerra, del conflicto, sí, pero tú guardarás en completa paz, no media paz, completa paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Está hablando de personas que buscan de Dios, que buscan a Dios, que confían en su palabra, que estudian su palabra. Por eso es importante estudiar Mateo 24, porque estamos escudriñando la escritura y tenemos un conocimiento de las situaciones que van a venir y debemos saber que no se debe turbar nuestro corazón ni debe tener miedo, porque Dios nos va a guardar en completa paz, porque queremos perseverar en Él, que nuestro pensamiento persevere en Él, en su palabra, en su presencia, a pesar de los dolores de parto, a pesar de las guerras y de los rumores de guerras. Y hay algo, todas estas guerras y todos estos rumores de guerras van a desembocar en una gran guerra. O sea, sí va a haber guerras por todos lados, sí, claro. Pero todo esto es como el camino, como que está ordenando el camino para una guerra de las guerras. Para una guerra muy, muy grande que, bueno, Mateo 24 no empieza, estos textos de que habrá guerra y rumores de guerra, no se refieren todavía a esa guerra, sino más adelante. Más adelante hablaremos de eso, pero que sepamos que todo eso va a desembocar en una gran guerra. Zacarías capítulo 14, versículo 1 dice, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo, está hablando Dios, fíjate, porque yo reuniré a todas las naciones. ¿Quiénes son todas las naciones? Pues todas las naciones de Europa, de Asia, de América, sí, de todo el mundo, de cada rincón del mundo. Dice, porque yo reuniré a todas las naciones. ¿Y para qué las vas a reunir, Dios? Y lo dice aquí, para combatir contra Jerusalén. A ver, entonces ya no entendí. ¿Cómo si Jerusalén es su pueblo santo, querido, cómo Dios mismo reúne a todas las naciones para pelear contra Jerusalén? O sea, está hablando aquí, si checamos todo un contexto bíblico, Dios permite y Dios tiene un plan para Jerusalén. La mayoría de los judíos han rechazado al Señor Jesús y ellos están esperando su Mesías, están esperando que venga el Cristo. Pero aquí ya vino Cristo, el único que tiene que venir es el anticristo y a ese van a creer muchos. Entonces tiene que venir un juicio, una sacudida para que su pueblo entienda y se convierta. Y dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, estas guerras y rumores de guerras desembocan en una guerra en el que todas las naciones van a participar y van a ir contra Jerusalén. Van a querer destruir Jerusalén. Jerusalén geográficamente es el centro del mundo. Y todo gira alrededor de Israel. Todos los conflictos van a seguir girando alrededor de Israel porque Dios tiene un plan y tiene un propósito. Pero en medio de todo eso, un día el Señor va a salir y va a pelear por Israel. Y va a pelear contra las naciones impías
y va a destruir las obras del anticristo también y al anticristo mismo. Bueno, eso así como que dio un paréntesis, pero eso va más adelante. Ahorita estamos en el segundo dolor de parto. Vamos al tercer dolor de parto, que es la devastación mundial. Y la devastación mundial comprende pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. El versículo 8 de Mateo 24 dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. O sea, a ver, vienen los falsos cristos, pero todavía no es el fin. Vienen guerras y rumores de guerras, pero todavía no es el fin. Y ahorita vienen pestes, hambres y terremotos, pero eso nada más es como el principio de dolores. Ay, caray, qué difícil. El paralelo de esta cita está en Lucas 21:10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Entonces el escenario es muy devastador. ¿Y por qué Dios, siendo tan bueno y siendo tan amoroso, permite que se desemboque este tipo de tragedias donde muere gente, donde mueren millones de personas? ¿Por qué Dios lo permite? Bueno, simplemente el hombre ha destruido todo lo que Dios ha creado y el hombre se ha encargado a través del pecado de echar a perder toda la creación hermosa de Dios. Y todo esto viene desde el jardín del Edén. Dios hizo una promesa en Génesis capítulo 3 de que iba a venir un Cristo, un libertador, a librar a toda la humanidad del pecado. Pero cuando llega el Señor, su pueblo lo rechaza y mucha gente lo rechaza y aún el día de hoy mucha gente lo sigue rechazando. Y Dios, aparte de ser amoroso, es justo. Y Él no deja su amor por su justicia, ni su justicia la deja por su amor. Él es 100% amor, pero es 100% justo. Entonces tiene que venir juicio contra el pecado, porque Dios no se puede negar a sí mismo. Él es justo y Él es santo. Entonces tiene que enviar y tiene que permitir que venga todo este poder engañoso de falsos cristos, falsos maestros, porque la gente no recibe el evangelio. Entonces, ¿no quieren creer en el verdadero evangelio? Ok, entonces crean en la mentira. Crean en la mentira. No quieren creer, está bien, ahí van las hambres, ahí van las pestes. O sea, el pecado es tan increíble que ahora el aborto ya en muchos lados ya está legalizado. Está bien, maten bebés, no importa, maten inocentes. Homosexuales casándose, eso va en contra de la naturaleza, en contra de la ley de Dios. Yo pienso que tenemos a Dios harto. La humanidad tiene a Dios harto de tanto pecado y tiene que llegar un momento en que Dios dice, basta, hasta aquí. Y aquí el tercer dolor de parto antes de que venga el Señor es la devastación mundial. Pestes, hambres, terremotos. Pestes, nosotros sabemos en este momento a qué se refiere pestes. Algo que mata a la gente, que va fuera de tu control, fuera totalmente de tu control y te puede llegar a ti y puede llegar a tu familia. Pestes viene del griego loimos, que además de traducirse como peste y plaga, también se puede traducir como enfermedad, fíjate. Entonces también es correcto traducir que van a venir enfermedades. Y vaya que han venido pestes como el cáncer, ese tipo de enfermedades incurables, que se pueden tratar a tiempo en muchos casos y en otros casos no. Y el SIDA y muchas enfermedades que son incurables, ¿no? Es una peste, es una plaga. Y el coronavirus es una de esas pestes. No es la única, es una de esas pestes. Y es parte de las señales de los dolores de parto, lo que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo muy cerca del fin. Estamos viviendo muy cerca del regreso de Jesucristo a la tierra. Y Dios nos manda y nos llama a que lo busquemos y a que nuestro pensamiento en Él persevere. Y Él nos va a dar una paz perdurable y nos va a dar salvación cuando le entregamos nuestra vida. No nada más vienen pestes, sino van a venir hambres. Y eso viene del griego limos, que nos habla de escasez de alimento, hambre. La escasez de alimento, al igual que las guerras, ha sido una constante
a través del tiempo, ¿no? Ha habido pueblos y naciones que han sufrido hambre, los niños de África, hasta en el 85 hicieron una canción, ¿no? Los artistas de Estados Unidos para los niños de África y así, ¿no? Ha habido hambres. Y bueno, en México no es la excepción, ¿no? Hay en la sierra mucha pobreza, mucha hambre por todos lados. Sin embargo, cuando habla aquí Mateo 24 de ese tipo de hambre que va a venir, me habla de una hambre muy severa. Y esto tiene un paralelo, esta cita de Mateo 24, tiene todo un paralelo con Apocalipsis capítulo 6. Nosotros necesitamos entender algo. No podemos agarrar Mateo 24 y leerlo y más o menos entender de lo que se habla y decir, ya sé de tiempos finales porque estudié Mateo 24, ya me la sé de todas a todas, pregúntame, ya sé de tiempos finales. No, porque Mateo 24 es una pieza del rompecabezas y Apocalipsis es otra pieza del rompecabezas y Génesis, aunque es Génesis, nos habla también de tiempos finales, pero es Génesis, sí, pero nos habla de tiempos finales y hay más profetas que nos hablan como Isaías, como Joel, como otros profetas nos empiezan a hablar de tiempos finales. Pablo en Tesalonicenses nos empieza a hablar de tiempos finales y empiezas a unir todo el rompecabezas y empiezas a formar un todo de los acontecimientos, cómo van a suceder. Estamos estudiando Mateo 24, pero esto es un estudio tan extenso que nos lleva años y años, ¿verdad? Porque no nada más es Mateo 24, pero dentro de que estamos estudiando Mateo 24, tiene un paralelo, o sea, está hablando de lo mismo en la revelación que se le da a Juan, lo que dijo Jesús en Apocalipsis, a Juan le he revelado, y le he revelado detalles que no dice Jesús. ¿Sí? ¿Y para qué? Para que sea un complemento. La Biblia nunca se contradice, sino que se complementa. Entonces, hablando de que va a haber hambres, nosotros vamos y analizamos Apocalipsis capítulo 6, versículo 5, y habla de unos sellos, habla de 7 sellos, y estos sellos empieza a hablar de 4 jinetes, y cada uno de estos jinetes es un sello. Entonces, en el versículo 5 me está hablando del tercer sello. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Entonces Juan dice que, y miró, dice, vi de repente que se abre este tercer sello y uno de los seres que yo les conté cuando hablamos del cielo, de estos seres vivientes, le dice, ven y fíjate y mira y observa. Y Juan simplemente dice que se acercó y dice, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y tú dices, ¿qué significa esto, no? Bueno, tenemos que interpretar la Biblia a la luz de la misma Biblia. El jinete del caballo negro significa hambre, porque la misma porción te está diciendo que aparece este caballo negro, este jinete del caballo negro, el cual no es Pancho Villa, pero aparece y aparece junto con una gran escasez, entonces significa hambre, y es negro. Y en Lamentaciones, capítulo 5, versículo 10, dice, nuestra piel se ennegreció como horno, como un horno, a causa del ardor del hambre. O sea, la escritura liga el color negro aquí con el hambre. El hambre es la consecuencia lógica de la guerra. O sea, viene guerra, pues viene hambre. ¿Por qué? Porque con la guerra se destruyen los suministros, las cosechas, los que producen los alimentos ya no los producen porque hay guerra, o no tienen a lo mejor la herramienta porque fue destruida, o los mataron. Los recursos de la industria alimentaria pues merman y obvio toda la población empieza a tener una devastación y una hambruna sin precedentes. Y aquí habla de que este jinete tenía la balanza en la mano y la balanza representa el racionamiento de la comida. Y luego dice 2 libras de trigo. 2 libras de trigo, ¿cómo dice? A ver, vamos a leerlo otra vez. Dice, y oí una voz que decía 2 libras de trigo por un denario. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Nosotros hablamos en términos de pesos, ¿verdad? Me das 1 kilo de tortillas y te doy 15 pesos o 10 pesos o lo que cueste, ¿no?
aquí está diciendo que ahora sí que el mayor sustento que Israel tenía era el trigo, porque es el pueblo del trigo. Los chinos es el pueblo del arroz, ¿verdad? Pero acá es el pueblo del trigo. Entonces, dice 2 libras de trigo por un denario. El denario, en el tiempo de Juan, era el salario de un obrero, de un jornalero. Trabajaba todo un día y de pago le daban un denario. Pero 2 libras de trigo alcanzaban nada más para que al día comiera una persona. ¿Te imaginas? O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo que si tú, vamos a traerlo a nuestro siglo, a nuestro tiempo, si en este tiempo tú trabajas todo el día y el sueldo mínimo, un poquito más del mínimo, te alcanza para comprarte, no sé, 1 kilo de tortillas, los frijoles y huevito y ya coca ya no alcanza, pero te compras unas naranjas y te haces un agua de naranja, por decirlo así, ¿no? Entonces ya tienes, o sea, trabajaste todo el día, una jornada larga, y ya con lo que te pagaron apenas te alcanza para que comas tú, o sea, la persona que trabajó apenas. Pero si tú tienes familia, si tienes esposa o tienes esposo, entonces tú tienes que dividir eso en dos, eso que ganaste porque estás manteniendo a tu esposa o a tu esposo. Entonces tienes que dividirlo en dos. Entonces si te tocaba en tu ración algo de frijoles, ya le quitas la mitad, se lo das por ese día al menos ya tienen que comer. Pero si tienen un hijo, ya tienen que repartirlo en tres ese plato. Pero si no vieron la televisión y tuvieron muchísimos hijos y hijos, y no sé, que es una familia grande, bueno, tienen 5, son 5 hermanos, papá y mamá son 7. Esa ración de un día tienen que dividirla en 7 partes y es lo que les toca comer en todo el día. Y al día siguiente se va a ir otra vez el papá de familia a trabajar todo el día y le van a dar exactamente el denario, y con ese denario va a alcanzar a comprar exactamente el sustento para ese día y lo va a dividir en 7. Entonces me habla de una situación de hambruna increíble que se viene en todo el mundo. Y luego dice, bueno, eso, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. O sea, la cebada es muy diferente al trigo. La cebada tiene un valor nutritivo más pobre. Entonces, si con ese denario van a alcanzar a comprar, pues mejor 6 libras de cebada en vez de 2 de trigo, pues entonces les van a tener más, pero con poco valor nutricional. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios es una situación muy triste y de mucha hambre. No se dañan el aceite y el vino, que son como condimentos para ellos, el aceite y el vino, ¿no? Pero lo que es la comida principal, el plato fuerte, esos insumos, esos sí, o sea, van a estar carísimos, carísimos, y solamente va a alcanzar para comprar lo de una persona y vas a tener que dividirlo en todos los miembros de tu familia. Entonces es una situación muy triste y muy lamentable. En Apocalipsis 6:8, miré y aquí un caballo amarillo. O sea, seguimos en Mateo, estamos estudiando Mateo, pero acuérdense que estamos viendo el paralelo que hay en Apocalipsis de lo del hambre y de lo de la muerte. ¿Cuál es este, este dolor de parto? Bueno, pues son hambres, pestes, ¿verdad? Entonces estamos viendo el paralelo. En el versículo 8 de Apocalipsis dice, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Fíjate, es el primer jinete que tiene nombre, se llama Muerte, y el Hades le seguía. ¿Quién es el Hades? Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, o sea, con guerra, con hambre, con mortandad, o sea, con pestes, con plagas, y con las fieras de la tierra. Aquí nos da todavía un detalle más. No nada más hambre, no nada más pestes, no nada más guerra, sino, ¿sabes qué? Y con las fieras de la tierra. Va a llegar un momento en que los animales se van a volver contra el hombre y lo van a atacar.
todos los animales. Bueno, aquí dice las fieras. Este es el único jinete que tiene nombre y va sentado en un caballo amarillo. La palabra amarillo en el griego es kloros, que significa un verde amarillento y tipifica la muerte. Y luego dice que el Hades le seguía. O sea, el Hades y la muerte son inseparables aquí en este texto. Y no está infiriendo que el Hades también va montado en el caballo, sino que utiliza la palabra griega akolousein, que es seguir. O sea, el Hades le sigue. Y está en el tiempo imperfecto del verbo, lo que denota una actividad continua del Hades. O sea, que va a la muerte, vamos a personificarlo, ¿no? Va a la muerte por toda la tierra y está matando a los seres humanos, unos con guerra, otros con hambre, otros con peste, otros con las fieras de la tierra. Y el Hades viene atrás como recibiendo a todos los muertos que van cayendo. Y este Hades no es el sepulcro, sino es la morada de los muertos. Es aquel lugar donde van las personas que no aceptaron a Jesucristo en su vida. Antes de la venida de Cristo había dos lugares, un paraíso y el Hades. Y Jesús da notables precisiones en el libro de Lucas de este lugar. Jesús lo explica, da una parábola y explica cómo es este lugar, que aquellos que son injustos van al Hades, a un lugar de tormento, y aquellos que son justos iban a un paraíso llamado el seno de Abraham. Cuando Cristo muere, Él es el primogénito, el primero en entrar al cielo, y con Él se lleva, dice Efesios capítulo 4, que lleva cautiva la cautividad, se lleva a todos los santos del Antiguo Testamento, todos los justos que murieron antes de él, que están en ese paraíso, en ese lugar espiritual de reposo, y se los lleva directamente al cielo, y el Hades permanece ahí. Todo creyente que muere en este tiempo va con Dios directamente, pero todo incrédulo que muere, dice la Biblia que va a ese lugar llamado Hades, y aquí ese Hades sigue a la muerte, está tragándose todas las almas de la gente que está cayendo en este juicio. Y la palabra mortandad es la palabra thanatos, es la palabra griega thanatos, que se refiere a enfermedades de muerte, pero bastante amplio es el término, que puede abarcar también la muerte por desastres naturales. Entonces es una situación de devastación, este dolor de parto muy fuerte. Y bueno, es hambres, pestes, terremotos. Y dentro de los terremotos, pues también ha habido terremotos en la historia de la humanidad, ¿no? Terremoto, esa palabra viene del griego seismos, por eso decimos el sismo. ¿De cuánto fue el sismo? Porque viene de una palabra griega que es seismos, que se traduce como tempestad, conmoción, ráfaga, terremoto, agitar, sacudir. Y bueno, en la historia hay muchos terremotos muy horribles que se han dado. Por ejemplo, en el año 79 después de Cristo hizo erupción el volcán Vesubio en Italia y destruyó la ciudad de Pompeya y sus alrededores. Murieron como 5,000 personas. Luego en Portugal, en Lisboa, en 1755 hubo un gran terremoto y mueren 60,000 personas. En Calabria, Italia, en 1783, también en un terremoto mueren 30,000 personas. Hay un terremoto napolitano en 1857 que mueren 12,000 personas. El terremoto de San Francisco en 1906 mueren 10,000 personas. ¿Qué decir del terremoto del DF, bueno, de México en 1985? Que solamente, bueno, no sé exactamente, no tengo la cifra de cuántos murieron, pero lo que sí puedo decir es de que eso es tan espantoso que aun cuando en estos momentos puede haber un temblor allá y la gente que vivió en 1985 y experimenta otro temblor, hay mucho pánico. ¿Por qué? Pues porque es algo horrible, es algo muy devastador. En Cuba en el 2007 también hubo un terremoto fuerte. En Haití en el 2010. Y a través de la historia hay muchos terremotos que ha habido. Se intensifican en esta década, en estas décadas se intensifican los terremotos porque nos acercamos al tiempo del fin. Al igual que hay guerras,
habrá una gran guerra. Al igual que hay terremotos, va a haber un gran terremoto. Todos estos terremotos va a desembocar en un terremoto mayor. Y eso lo dice Apocalipsis 6:12. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, he aquí, hubo un gran terremoto, no es un terremoto, un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Esto vamos a explicarlo más adelante, no en esta charla, sino en no sé en qué partes, en la tercera o en la cuarta, vamos a explicar qué quiere decir que la luna se convierte en sangre y que las estrellas caigan. ¿A qué se refiere científicamente esto? Y luego dice aquí, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Entonces nos habla de que este dolor de parto trae una devastación muy grande y gradualmente, una devastación mundial, el tercer dolor de parto. Ojalá que se vayan acordando de cuáles son los dolores de parto, del primer dolor de parto, que es los falsos cristos, segundo dolor de parto, las guerras internacionales, tercer dolor de parto, la devastación mundial. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Ya se acabó, se acabó esta parte. Dios les bendiga.